Bueno, como le informamos al inicio de este programa, Carlos Treviño, el director general de Pemex, dijo que la producción de petróleo de Pemex en 2018 será considerablemente inferior a su objetivo de 1.95 millones de barriles, por lo que la empresa recurrirá a la importación de crudo ligero. Para hablar de este tema se incorpora a la mesa Axel Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bien, como ven, en el marco del Consejo Mexicano del Petróleo de este año, el anuncio a menos, ¿ya cuánto estamos de terminar? Un par de meses. No, menos 5. No. A un par de meses de terminar la administración, hacen el anuncio de que en octubre comienza la importación de crudo ligero. Pues es muy importante este anuncio, digo, hay que señalarlo. ¿Por qué el crudo ligero? Porque justamente eso es lo que puede refinar México en la capacidad que tiene de refinerías en el país. Son refinerías que no están adaptadas para el crudo pesado que ya tiene, que ya está extrayendo México. Incluso lo comentábamos en el corte, México ya desde hace unos años, desde 2010 si no me falla la memoria, ya cuenta con permisos para el intercambio de crudo con Estados Unidos. ¿No? Exactamente. Lo que no tenía era el valor para hacerlo. Exactamente. Justamente porque lo abrieron, porque México no puede procesar crudo pesado por el nivel de ceras que contiene el crudo pesado. Recuerden que del crudo pesado salen mayor número de polímeros, donde salen los plásticos, donde salen más materiales de transformación. Y en el caso del crudo ligero, ¿para qué es el crudo ligero? Pues para combustibles, gasolinas, lo que nosotros conocemos como la Magna y la diésel. Esas son las gasolinas que se producen en el país. Mira, de hecho estamos viendo en el monitor un gráfico sobre la proporción, en proporción lo que produce Pemex actualmente. La mayor parte es más de 1 millón de barriles diarios de crudo pesado, ¿no? Crudo ligero, una parte importante, y súper ligero cada vez se va haciendo más estrecha. Hay que recordar que se hace una mezcla, eso es lo que se exporta. Y mira que hay que acotarlo, justamente haciendo un comparativo de lo que se producía de crudo ligero en el 2013, de millones de barriles diarios, a lo que se hace actualmente, estamos hablando de una reducción de 30%. O sea, sí es una reducción muy importante para este crudo que se utiliza para combustibles. Pemex nada más tenía dos opciones: o traes crudo ligero para producir los combustibles aquí, o sigues importando de Estados Unidos con el riesgo que eso implica. ¿Cuál es el riesgo que eso implica? Pues combustibles más caros. Claro, mira, justamente vemos en el monitor también el porcentaje de utilización a junio de este año por refinería. Y vemos que, bueno, las cifras hablan por sí solas, no estamos refinando mucho. Salamanca es la más importante, Salina Cruz, que sería la refinería para la cual traerían el crudo importado, y bueno, de ahí para abajo lo de Minatitlán un 3%, prácticamente está parada. ¿Qué pasa con esa refinería? Es la pregunta que yo me haría. La versión oficial es que tiene problemas de mantenimiento, o sea que requiere mantenimiento mayor para poder echarse a andar. Después de un accidente, ¿no?, que tuvo. Si promediáramos esto, diríamos que estas refinerías están a un 50% en promedio. Yo diría que hasta menos, yo hasta diría menos que 50%. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, la falta del insumo, que es el crudo ligero. Y segundo, pues justamente estamos hablando de refinerías que, ¿cuándo fue su último mantenimiento? O sea, hay que ser sinceros, la capacidad productiva de México data desde los finales de los 80s. Desde entonces no ha tenido una verdadera transformación, no se ha querido apostar por la transformación del crudo pesado, y esa tendría que ser la pregunta para el nuevo gobierno. El nuevo gobierno viene con la idea de vamos a poner nuevas refinerías. ¿Refinerías de qué tipo? ¿Para refinar qué tipo de crudo? Claro. Hay que preguntarnos eso. Sí, no habría que sorprendernos, digo, de este anuncio de la importación del petróleo en su modalidad. ¿No habría ligero. Que sorprenderse, dices? No habría que bien. No hay que sorprenderse. Es decir, pues Pemex tiene un problema financiero terrible. Es decir, los números del último informe de gobierno hablan de una reducción de 30% aproximadamente en la producción del energético. Las refinerías, comentaba Axel, creo que es uno de los retos, y lo ha comentado ya el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el darles mantenimiento. Es decir, hay un trabajo de mantenimiento muy importante. Están prácticamente obsoletas, ¿no?, las refinerías. Entonces, creo que todos esos factores pues, son los que hacen que veamos este hecho, ¿no?, la importación que viene del Ahora, también hay que recordar, desde 2015, si no mal recuerdo, y Yatza, tú me puedes corregir, México tiene una balanza
de hidrocarburos en general deficitaria. Es correcto. O sea, digamos, pasamos a ser importadores netos de hidrocarburos. Entonces, si bien coincido con Jesús en el sentido de no sorprendernos de este momento en el que está pasando o la situación por la que está pasando Pemex, que lo obliga a esto, creo que sí es de sorprender que específicamente en el caso de la producción o la extracción de crudo, la producción, digamos, del crudo, sí estemos ya pasando de ser productores netos y exportadores a importadores. Empezar a importar insumos, ¿no? Pero te digo que eso tampoco es de sorprenderse. Sí, sabíamos que iba a suceder en algún momento por el tipo de crudo que se está extrayendo. Yo lo que pondría en la mesa, y porque justamente lo acaba de decir Atza, ¿en qué momento lo están haciendo? A un par de meses de que se cambia de administración, a un par de meses donde Andrés Manuel López Obrador dice vamos a apostar por refinerías. Aquí ya se empiezan a hacer las cuestiones más fuertes. Aquí se empiezan a preguntar. Claro, que se puede politizar inmediatamente. Yo creo que la verdad es que no tiene, en lo personal creo que no tiene sentido que lo hagan ahorita, ya en este momento, a 2 meses de terminar. Es algo que inclusive lo iban a hacer bajo la administración de Emilio Lozoya, ya lo tenían contemplado, y es algo que viene desde el 2010 con Georgina Kessel y con Juan José Suárez Coppel, que no se tomó. ¿Por qué? Porque había un costo político. Bueno, ¿no? ahora ahí está la respuesta. Por un mes, ¿no? Ahí está la respuesta. Porque él se va el otro mes. La respuesta. Exacto. A ver, yo creo que tú lo has comentado ahorita y es la respuesta. Es decir, ¿qué pierde una administración que ya se va? Políticamente, ¿cuál es el costo que puede tener? Ya. Nada. Pues entonces al anunciar que vas a importar, ¿por qué? Porque somos deficitarios. Claro, y lo habían hecho desde un principio. Sí, pero a lo mejor el costo político. Acuérdate que todavía el 1 de julio se celebraron elecciones, había un partido en el poder donde había esperanzas o tenían sus apuestas, ¿no? Ahora, está por verse también los costos que esto representa. Creo que esa es una parte importante porque, como ya decías al inicio, Atza, los precios del petróleo a nivel internacional, y lo podemos ver en la terminal, que es el precio del WTI, está subiendo y está en máximos que no se veían desde 2014, cerca de máximos al menos en ese momento. El WTI $72.16. El Brent, de hecho, sí está en un máximo desde 2014. Sí, empiezas a importar o das este anuncio cuando hay un incremento, Oye, lo hubieran importado cuando andaba en $20. Pues sí, exactamente. Pero eso es lo que te iba a decir. Y la tendencia el timing, y la tendencia es que va a seguir creciendo. Pero ¿no? ya se van, otra vez, ya se van. Entonces, ¿qué pierden? ¿Qué va a perder? Van a perder, pues ya. Ese es el tema. Creo que en general el sector energético en el país ha tomado las decisiones más importantes en el peor de los momentos, ¿no? Abrir el sector energético en plena debacle petrolera, ofrecer algunos de los yacimientos más importantes con el petróleo más bajo. Pues creo que no ha tomado las decisiones más adecuadas en el mejor momento. En este caso dice, bueno, vamos a importar petróleo. Oye, sí, ¿por qué no lo hiciste hace 3 años, ¿no? Que el precio del petróleo estaba más bajo? Sí, justamente. Y bueno, y también hay que retomar que, bueno, esto se lo están dejando a la próxima administración. ¿Qué va a hacer la siguiente administración? Eso es de preguntarse, eso es de acercarse con la futura secretaria de Energía y decirle, oye, ya van a importar combustibles. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a mantener ese plan? Las refinerías, si no traen el insumo, esa capacidad que vemos todavía se va a caer más. Se va a caer aún más y los combustibles se van a hacer más caros en este país. Y eso sabemos que ya es una cadena que va a afectar a inflación, que va a afectar al consumidor más pequeño. Entonces, hay un efecto multiplicativo, claro. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Esa va a ser la gran pregunta que nos vamos a hacer durante los siguientes meses y que efectivamente, como lo están mencionando, es importante que la siguiente administración se pronuncie en este sentido. Pero bueno, esa fue mi conclusión, ¿verdad? Que nadie me la pidió, pero yo se las pido a ustedes, por supuesto. Bueno, yo creo que aunque no es de sorprenderse porque, vaya, digamos, era algo que era previsible que sucediera, yo creo que no necesariamente es algo positivo. No es algo positivo porque, insisto, hay muchos factores de cómo se están haciendo los tiempos y los cómo que no terminan de cuadrar. Ahora, hay que ver en la siguiente administración también qué va a hacer para
ya no nada más en términos de refinación, porque ya escuchamos los proyectos de López Obrador en términos de la refinación, pero en términos de la producción, bueno, pues será muy importante seguir de cerca cuáles van a ser las estrategias para aumentar esa producción, además en la magnitud en la que se requiere para poder aumentar por otra vía la refinación, ¿no? También es muy importante que aquí entre la estrategia o la famosa estrategia que viene manejando Andrés Manuel, que son las refinerías. O sea, algunos ya dicen que ya empezaron con los proyectos, ya ubicaron los terrenos que van a estar entre Tabasco y Campeche, pero ¿realmente son necesarias en este momento o es más necesario ya darle mantenimiento a las existentes para incrementar la capacidad? También eso hay que preguntarse, tanto como lo que mencionaba Abraham, como también sobre los futuros planes en cuestión de refinerías. Retador, sin lugar a dudas, desafiante la situación para la administración entrante. Habrá que ver qué hacen. Creo que tendrán que acelerar desde el primer día los trabajos de mantenimiento de las refinerías, ver qué pueden hacer para el tema de la importación. No sé si generar producción desde aquí, ver mecanismos. Hace algunos días. Y las rondas fueron para eso también, hay que tomarlo así. Sí, pero hay que considerar que también ese tema de las rondas y la reforma energética, ya lo hemos comentado aquí, va a tardar mediano, largo plazo en dar resultados. Es decir, si es retador, es difícil, habrá que ver. Aquí estaremos sentados esperando ese tiempo. Por supuesto, bueno, pues hasta aquí llegamos con la mesa central. Gracias por su atención. Quédese en el Financiero Bloomberg.